El Camino de Santiago es un conjunto de rutas de peregrinación con destino a la Catedral de Santiago de Compostela, donde se hallan las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. A día de hoy goza de gran popularidad y centenares de miles de peregrinos lo recorren cada año. Pero su máximo apogeo fue entre los siglos XI y XIV, cuando recorrerlo suponía una odisea de meses o incluso años, de la que muchos no regresaban. Es por eso que antes de emprender esta aventura era práctica común dejar un testamento por escrito. Pero, ¿cómo era recorrer el Camino de Santiago en la Edad Media? ¿Cuáles eran los peligros a los que se enfrentaban los peregrinos? ¿Qué rituales y tradiciones de antaño han perdurado hasta el día de hoy? ¿Por qué el símbolo del camino es la concha de Vieira? ¿Cuáles fueron los milagros más importantes que ocurrieron en la ruta jacobea? Son muchas preguntas, lo sé, pero en este vídeo daremos a conocer las respuestas a estas y otras cuestiones. Antes de proseguir con el vídeo, cabe decir que esta constituye la segunda y última entrega sobre el Camino de Santiago en este canal. La primera la podéis encontrar en el enlace de la descripción y trata sobre el origen del Camino de Santiago y el misterio en torno a las supuestas reliquias del apóstol. Ahora sí, empecemos. Tras el descubrimiento de los restos del apóstol Santiago en la Galicia del siglo IX, surgió de forma espontánea la peregrinación a estos sin que las autoridades civiles o eclesiásticas participasen en su promoción u organización hasta ya entrado el siglo XI, cuando el fenómeno jacobeo se consolidó. La peregrinación a Compostela supuso un aumento en la economía de los pueblos por donde discurrían las hordas de peregrinos y comerciantes, y puso en contacto permanente a la península ibérica con el resto de Europa. Por este motivo, en el Camino de Santiago se escuchaban todo tipo de idiomas: portugués, francés, inglés, alemán, lenguas eslavas y, por supuesto, el castellano. Santiago de Compostela se convirtió junto con Jerusalén y Roma en un lugar sagrado que todo cristiano debía visitar una vez en la vida. Eran millares los que emprendían este viaje cada año, pero muchos no regresaban jamás, pues se enfrentaban a numerosos peligros y obstáculos. Pero, ¿cómo era peregrinar en la Edad Media? ¿Era muy diferente a la actualidad? Por suerte para nosotros, es posible saberlo gracias a los testimonios escritos que han llegado hasta nuestros tiempos. Ya en el siglo XII, concretamente en el año 1137, Diego Gelmírez, obispo de Compostela, ordenó elaborar un códice denominado Liber Sancti Jacobi, que se conoce popularmente como el Códice Calixtino. Se le conoce por ese nombre por el Papa Calixto II, quien siendo cardenal hizo el Camino de Santiago en 1117 y trabó amistad con el obispo Diego Gelmírez. Ya en el año 1120, y convertido en papa, Calixto II concedió a la diócesis de Compostela la categoría de arquidiócesis. Además, el códice abre con la copia de una carta que habría enviado Calixto II a Diego Gelmírez, certificando que los restos de Santiago se hallan en Compostela. Pero los historiadores sostienen que muy probablemente podría tratarse de una carta falsificada. El Códice Calixtino consta de 225 páginas y está compuesto por 5 libros. El libro primero ocupa la mitad de la extensión total y es un compendio de composiciones musicales, sermones ejemplares, textos con himnos litúrgicos y formularios para la liturgia y el culto a Santiago el Mayor, y es muy importante para el conocimiento de la música del siglo XII. El libro segundo es una colección de 22 milagros atribuidos al apóstol Santiago, que se produjeron en diversas regiones de Europa. Hablando de milagros, os contaré dos de los más populares que presuntamente ocurrieron en el Camino de Santiago. El primero se recoge en las Cántigas de Santa María, un compendio de 427 canciones monofónicas del siglo XIII, escritas en galaico-portugués y en honor a la Virgen María, donde la mayoría de canciones relatan milagros. La Cántica 26 nos relata uno de los milagros más populares del camino, y que en el siglo XIII era conocido como el Gran Milagro. Cuenta la tradición que un peregrino que viajaba a Santiago pecó contra la castidad. Entonces se le apareció el diablo bajo la forma de Santiago el apóstol y le sentenció a mutilarse el miembro con el que pecó para salvarse. En otras palabras, debía cercenarse el miembro viril o morir.
El peregrino accedió a la mutilación y a consecuencia de ello murió. Entonces el verdadero Santiago disputó con el diablo el alma del romero, y la Virgen, como abogada del Tribunal del Paraíso, dictaminó la resurrección del pobre hombre, aunque, eso sí, este no recuperó el miembro. Pero el milagro más difundido del Camino de Santiago ocurrió en Santo Domingo de la Calzada, donde un matrimonio alemán y su joven hijo, Hugo Ney, se dirigían en peregrinación a Compostela en el siglo XIV. Al llegar a Santo Domingo se hospedaron en un mesón. La hija del posadero se enamoró del joven, pero al no ser correspondida, decidió vengarse ocultando una copa de plata en el equipaje del joven. Cuando éste abandonó la ciudad, la muchacha denunció el robo. Al ser capturado, encontraron la copa entre sus pertenencias, por lo que fue acusado de robo y condenado a la horca, pues ese era el castigo para tal delito. Al día siguiente, sus padres, antes de emprender el viaje, fueron a ver el cuerpo de su hijo, que aún colgaba de la horca. Sorprendentemente, el hijo estaba vivo, y les contó que el mismo Santo Domingo de la Calzada le había conservado la vida aguantando su cuerpo para evitar la asfixia. Los padres acudieron a contar el suceso al corregidor de la ciudad, pero este, escéptico, comentó en tono burlón que el joven estaba tan vivo como el gallo y la gallina asados que se disponía a comer. Al instante, las aves recuperaron las plumas y la vida, dando fe del portentoso milagro. Este milagro, además, dio lugar al dicho Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Como curiosidad, a día de hoy, en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada se halla un gallinero donde viven un gallo y una gallina en recuerdo del milagro del peregrino ahorcado. Justo encima del gallinero hay un trozo de madera, supuestamente parte de la horca donde el joven fue ahorcado y salvado. Cabe decir que existe por lo menos otra versión muy parecida a esta y más antigua que ubica este milagro en Toulouse en el siglo XI, pero sin incluir la parte del gallo y la gallina. Se recoge en la cántiga 175 de las Cántigas de Santa María, y en esta versión quien salva al hijo de la horca es la Virgen. Pero volvamos al Códice Calixtino. El libro tercero narra de manera legendaria y en dos versiones el traslado del cuerpo de Santiago por sus discípulos desde Jerusalén hasta su presunto sepulcro en Compostela. El libro cuarto es una crónica con batallas y episodios fabulosos protagonizados por el emperador Carlomagno en su venida a España. Y por último, el libro quinto y el más interesante según los historiadores es una guía de viaje conocida como Liber Peregrinationis o Guía del Peregrino. Consta de 16 folios y fue escrito alrededor del año 1138 por Aymeric Picot, un monje francés que peregrinó en 2 ocasiones a Santiago de Compostela. El texto contiene un compendio de consejos morales, un relato del viaje a Compostela y la que se considera la primera guía para peregrinos. El autor conoce en profundidad el Camino de Santiago y aporta una visión muy particular y nada favorable a los pueblos hispanos del camino. Por ejemplo, califica a los gascones de parlanchines, burlones, libidinosos, borrachines y comilones. A los vascos les tilda sin tapujos de feroces, ladrones, bárbaros, lascivos y zoófitos, y añade que la ferocidad de sus caras y de los gruñidos de su bárbara lengua aterrorizan el corazón de quienes los ven. Además, les culpa de cobrar peaje no solo a los mercaderes sino también a los peregrinos, a quienes estaba prohibido cobrar, y denuncia que incluso les llegaban a cobrar el doble de la cuantía preestablecida. Pero la peor parte se la llevan los navarros, de quienes dice que fornican con sus mulas y sus yeguas como con sus mujeres, y besan indiscriminadamente a unas y a otras en la vulva. Pero a pesar de los prejuicios y la discriminación hacia los pueblos hispanos, el texto contiene mucha información de gran valor. Aymeric detalla las 4 rutas principales del camino francés hasta los Pirineos, divididas en 13 etapas, hasta que ya en España se unen en una sola para llegar a Compostela. Divide los tramos en 35 kilómetros a recorrer al día si se va a pie y el doble si se va a caballo, con indicación de pueblos y ciudades, lugares que tienen reliquias, centros religiosos, la gastronomía de cada zona, los puntos para abastecerse de agua, el carácter de las gentes, e incluso añade un pequeño vocabulario vasco. Esclarece de qué ríos se puede beber y de cuáles no, debido a sus aguas contaminadas,
así como qué comidas evitar en cada lugar para no intoxicarse. El texto era también una invitación a peregrinar a Compostela, con la finalidad pedagógica de apoyar la reforma de la Iglesia llevada a cabo por el Papa Calixto II y exaltar la sede compostelana. La intención de Picot era enseñar a los peregrinos la mejor manera de hacer el Camino de Santiago. Por ello, da cuenta de las etapas de la ruta, los santuarios, iglesias y monasterios y las reliquias que contienen para que los peregrinos que acudan a ellos los veneren y ganen indulgencias. Y a su vez, aporta consejos prácticos para aquellos que se aventurasen a recorrer la peligrosa ruta que marcaba la Vía Láctea hacia la tumba del primer apóstol martirizado. En la Edad Media, recorrer el Camino de Santiago era todo un reto, y el peregrino no solamente tenía que llegar a Compostela, sino que debía de ser capaz de volver al lugar de origen, a casa, para compartir sus hazañas y recibir los elogios de sus paisanos. Elogios sinceros y agradecidos, pues en algunos lugares como Eslovaquia se eximía al peregrino de pagar impuestos si demostraba que había completado el camino hasta 3 veces. Esta aventura suponía al peregrino abandonar a su familia durante meses o incluso años, y a pesar de que se trataba de un itinerario profundamente fraternal y religioso, el peregrino debía hacer frente a enfermedades, timos, hurtos y abusos de todo tipo, además de tener que soportar piojos y chinches, perros de malas pulgas, temperaturas extremas, malos caminos, peor calzado e infinidad de calamidades. Todo ello a través de regiones cuyas lenguas ignoraba. Aymeric Picot alertaba a los futuros peregrinos de todo esto y advertía de los ríos de malas aguas, de los barqueros aprovechados que cobraban el doble o el triple para cruzar el río, y de las gentes feroces y malvadas. Además, debe tenerse en cuenta que por aquel entonces el camino estaba mal señalizado, siendo este uno de los problemas más preocupantes, especialmente en los puertos de montaña, donde la nieve borraba senderos y marcas. Lo normal era señalizar la ruta con estacas o palos clavados junto al camino, pero para ello había que conservarlos, y solo había personal cerca de los hospitales y albergues. A veces, cuando arreciaba la tormenta o había niebla muy espesa, los peregrinos extraviados se orientaban con el sonido de las campanas que tañían constantemente los monjes en los principales monasterios e iglesias del camino. Los campanarios se convertían en auténticos faros de sonido para los peregrinos desorientados, y muchas veces, por falta de alternativas, el peregrino se guiaba por el sol y las estrellas. Por otra parte, existía el peligro de los invasores musulmanes, que llegaron a estar muy cerca del camino francés. Por ese motivo, hasta el siglo XII, muchos optaban por la variante del camino que recorre la costa del mar Cantábrico, conocido como Camino del Norte. Pero en el siglo XII, cuando los reinos cristianos consiguieron desplazar a los musulmanes hacia el sur, la vía francesa del camino se consolidó como el itinerario más utilizado. Pero la mayor inquietud de los peregrinos era la inseguridad, dada la dificultad de asegurar la vigilancia de los 800 kilómetros que recorrían el camino. Los asaltos eran frecuentes, sobre todo en las zonas de mayor afluencia de peregrinos y condiciones más inhóspitas, como los amenazantes bosques en torno a Villafranca, Montes de Oca, en Burgos. Y lo dejaba claro un dicho jacobeo: si quieres robar, vete a los Montes de Oca. Por ese motivo, el peregrino no se atrevía a caminar solo e intentaban marchar en grupo. Los malhechores y ladrones frecuentaban el camino, y Picot alertaba en su guía al respecto. La plaga de bandidos llevó a iniciativas como la de Teobaldo II de Navarra, que en 1269 fundó el pueblo El Espinal para evitar un largo tramo sin poblaciones, con el fin de dificultar la acción de los salteadores de caminos. Los peregrinos eran también víctimas de todo tipo de timos y engaños, ya fuera por vendedores que alteraban el peso de los artículos o por cambistas que hacían lo propio con la moneda. Hay que tener en cuenta que los romeros debían cambiar dinero hasta 6 o 7 veces al cruzar por los diferentes reinos. Los hospederos no eran siempre de fiar. Se conocen casos de romeros a los que se ofrecían brebajes en los mesones para que se durmieran y poder robarles más fácilmente. En otras ocasiones, los señores del lugar les obligaban a pagar abusivos peajes para cruzar puentes o ríos en barca, pese a que los romeros estaban eximidos por ley de estos pagos.
Como veis, los timos estaban a la orden del día, y conforme la ruta jacobea se convertía en un camino de santos y milagros, se hicieron más frecuentes los pícaros, que hacían negocio con bulas amañadas y reliquias falsas. Hubo también falsos peregrinos, consumados actores que se vestían con la indumentaria del romero, es decir, el bordón, la esclavina, la escarcela y el sombrero, y se ganaban la confianza del auténtico peregrino para desvalijarle al primer descuido. Otros simulaban lesiones para aprovecharse de la caridad de los romeros. Estos rufianes, muchos de ellos extranjeros, sobre todo ingleses, sabían que los peregrinos solían llevar limosnas por encargo y que era fácil saquearles. La gran cantidad de abusos y delitos que se daban a lo largo del camino obligaron a las autoridades a regular jurídicamente el fenómeno de la peregrinación jacobea. Así, el Fuero Real de Alfonso X de 1255 estableció que los peregrinos que recorrían la ruta jacobea eran sus protegidos y eran poseedores del privilegio de seguridad. Se crearon normas que garantizaban a los peregrinos la posesión de los bienes que llevaban consigo durante el camino. Igualmente, en el Fuero Real se instaba a los alcaldes a atender las demandas de los peregrinos por los males y daños que hubieran podido recibir por hospitaleros y mesoneros, y que en caso de no hacerles cumplimiento de justicia deberían pagar doblado todo el daño que había sufrido el romero. El texto alfonsino distinguía al ladrón del camino del que robaba fuera de él. En el primer caso, la pena era mucho más dura, pues robar al peregrino se pagaba con la muerte. Se conocen muchos casos donde se aplicó la pena máxima por ataques en el camino. Por ejemplo, en 1332 fueron detenidos 2 ladrones por robar a peregrinos. Uno fue ahorcado y el otro azotado y desorejado. Por el mismo motivo fue llevado a la horca el castellano Martín de Castro, que se dedicaba a robar en las iglesias del camino. Los falsos peregrinos también recibían la pena capital. En 1337 fue juzgado y ahorcado un tal Tomás de Londres, falso peregrino inglés, por robar a un romero 6 florines de oro que llevaba escondidos en la manga. El libro de los fueros de Castilla relata la historia de un tal Andrés, que robó el equipaje y el dinero de un peregrino y que al ser detenido acusó a su hermano, quien era abad de un monasterio, de ser el cerebro de la operación. El abad se refugió en una iglesia, amparándose en la inmunidad de que gozaban los edificios eclesiásticos, pero tuvo que devolver el dinero robado. A su hermano, el criminal de facto, lo ahorcaron y a él, el cerebro del robo, lo condenaron a hacer 2 peregrinaciones a Santiago para obtener el perdón, aunque, eso sí, quedó despojado de sus oficios y beneficios. Y así es, la peregrinación forzosa era también un tipo de pena. En las partidas de Alfonso X se distinguen 3 tipos de peregrinación: por voluntad propia, por voto o promesa o por penitencia. Esta última modalidad fue usada por la Iglesia como castigo para diversos crímenes cometidos por clérigos, aunque también se aplicaba a civiles que hubieran robado a la Iglesia o hubieran cometido delitos graves contra su familia. La duración y distancia del peregrinaje dependía de la gravedad del delito. Así, en su variante más grave, el peregrino debía arrastrar cadenas o caminar desnudo. Este modelo de castigo se hizo popular sobre todo en Centroeuropa, y se conocen casos en que la peregrinación forzosa la realizaba un representante o se llegaba a sustituir por algún tipo de donativo monetario. Otro elemento con el que tenían que lidiar los peregrinos eran los piojos, las pulgas y las chinches. Los romeros, acribillados por estos, utilizaban las fuentes no solo para beber y llenar sus calabazas de agua, sino para el aseo personal. Tanto es así que todavía a día de hoy se conservan fuentes de aquellos tiempos medievales con nombres que evocan el uso que les daban los peregrinos. Por ejemplo, encontramos la fuente del Piojo en Ítero del Castillo, donde antiguamente los peregrinos se lavaban y quitaban los piojos. También encontramos la fuente del Mojapán, en los montes de Oca, donde se decía que los peregrinos ablandaban los mendrugos de pan secos para comérselos. ¿Y cómo era en la Edad Media llegar, por fin, a la Catedral de Santiago de Compostela? Tras la dura y fatigante travesía, los peregrinos que habían sobrevivido llegaban a su destino. Antes de entrar en la ciudad, apenas unos 10 kilómetros de Santiago, la tradición obligaba a los romeros a lavarse el cuerpo en las aguas del río Lavacolla.
Una vez lavados, los peregrinos entraban en Santiago de Compostela, que en aquel entonces no era más que una villa de casuchas de madera y callejuelas enlodazadas. No fue hasta el siglo XVII, durante el Barroco, que Compostela se desarrolló urbanísticamente para convertirse en lo que es a día de hoy. Los peregrinos llegaban entonces a la plaza de la Azabachería, donde se alzaba la monumental Catedral de Santiago. Allí, por fin, el peregrino podía gritar «Ultrella», es decir, el saludo medieval de gozo y alegría por haber llegado a la ciudad del apóstol sano y salvo. Ultrella proviene del latín y significa «vamos más allá» o «vaya adelante» o «date prisa, sigue adelante», y se usaba a modo de saludo entre los peregrinos. Al saludo de Ultrella se respondía con «et susella», cuyo significado es «vamos más arriba». La plaza de la Azabachería estaba llena de gentes de todos los rincones del mundo cristiano. El griterío de los peregrinos y los vendedores de azabache y vieiras llenaban el lugar. La picaresca llegaba hasta las mismísimas puertas del templo, pues el peregrino aún debía discriminar a los vendedores de falsos azabaches y vieiras de los vendedores honrados. Algunos peregrinos, debido al cansancio o a los problemas de salud ocasionados por las largas caminatas, podían recuperarse en el Hospital Real, fundado por los Reyes Católicos en el año 1499. El hospital ofrecía cobijo, cura y manutención durante 3 días a todo aquel peregrino que mostrase la Compostela, es decir, el diploma que aún a día de hoy acredita que la peregrinación ha sido cumplida. Desde 1954, el Hospital Real es un hotel de lujo. Una vez satisfechas sus necesidades físicas más inmediatas, los peregrinos se apresuraban a cumplir con los ritos que hacían de la Catedral de Santiago una suerte de catálogo de deberes, sin los cuales no podía considerarse plenamente coronada la peregrinación. Además de lavar el cuerpo, era imprescindible limpiar el alma para alcanzar la gran perdonanza, es decir, el perdón de los pecados. Para ello se encargaban los confesores. Tras la confesión se debía escuchar misa y comulgar. Los peregrinos más escrupulosos se sometían a más pruebas, como por ejemplo pasar por un agujero horadado en una piedra situado junto a la cúpula de la capilla mayor, o tañer una campana que, según la tradición, sonó por sí sola cuando el apóstol intervino milagrosamente para salvar a un peregrino que iba a ser injustamente condenado a la horca. El ambiente en el interior de la basílica no era el que podríamos imaginar, pues Nicola Albani, un devoto peregrino que llegó a Santiago en 1743, escribió: «Permanentemente hay en el templo un griterío popular lejos del recogimiento que cabría esperar». El peregrino proseguía con la visita a la tumba del apóstol y sus reliquias, y daba el tradicional abrazo a la escultura del apóstol Santiago que preside el altar mayor. Tradición que sobrevive a nuestros días. Después del abrazo al apóstol, el peregrino admiraba el vuelo del botafumeiro, el gigantesco incensario de la basílica compostelana, movido por los habilidosos tiraboleiros. El botafumeiro cumplía con una función más aromatizante que litúrgica, pues a pesar de que los feligreses debían lavarse antes de llegar a Compostela, los malos olores que desprendían llenaban la catedral. Además, muchos peregrinos aprovechaban para dormir en el interior de la basílica, pues ésta permanecía abierta todo el día. Los peregrinos también propinaban un cabezazo a la frente del Santo Dos Croques, el supuesto autorretrato del maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria, su obra cumbre. Según la creencia popular, esta práctica transmitía inteligencia e ingenio al autor de los cabezazos. Como comprenderéis, en la actualidad esta práctica está prohibida para salvaguardar dicho patrimonio. Los peregrinos tampoco podían dejar de tocar el bordón del apóstol, que fue encerrado en una columnita de plomo y bronce para evitar su deterioro tras advertir intentos de arrancar astillas de él. El ritual jacobeo se completaba haciendo una parada en la fuente en la que, según la tradición, pararon a beber los toros amansados que tiraron del carro que llegó desde Padrón a Compostela con el cuerpo de Santiago para ser enterrado. Esta fuente, con fama de milagrosa y curativa, aún se encuentra al final de la popular Rua do Franco. Con agua y posiblemente vino suficientes en el cuerpo y las calabazas, los más cumplidores proseguían la ruta hacia el fin de la tierra, el Finisterrae,
es decir, el Cabo de Finisterre. Y aquí terminaba la peligrosa aventura del peregrino por el Camino de Santiago. En realidad no, solo se había completado la mitad de la ruta, pues este debía volver sano y salvo a su casa. ¿Y cómo acreditaba el peregrino que había completado la ruta jacobea? En la actualidad se hace con la Compostela, un documento oficial que certifica que ha realizado el Camino de Santiago. Para conseguirlo se debe acreditar que se han recorrido al menos los últimos 100 kilómetros. Este documento existe desde el siglo XIII. Antes de dicho documento, los peregrinos recibían la famosa concha de Vieira, la cual se cosían a la vestimenta o al sombrero. La concha de Vieira solo se podía conseguir en Santiago de Compostela, pero era muy fácil de falsificar. Por este motivo se acabó sustituyendo por la Compostela. Pero, ¿por qué la concha de Vieira? El motivo se desconoce, pero la concha era, junto al bordón y la calabaza, uno de los símbolos del peregrino. La teoría más respaldada del origen de la concha de Vieira es que los peregrinos utilizaban las conchas encontradas durante la ruta, sobre todo en su camino de vuelta, a modo de vaso y de cuchara. Con ella bebían agua de los diferentes manantiales y fuentes encontradas a su paso. A día de hoy se puede observar la concha de Vieira a lo largo de todo el Camino de Santiago, pues es el símbolo que guía al peregrino hasta su destino. Incluso los peregrinos siguen colgando la concha de Vieira a sus mochilas para indicar su condición de peregrinos. El Camino de Santiago ha visto a peregrinos de todo el mundo ir y volver durante más de 1000 años. En la Edad Media era toda una aventura de larga duración donde la vida pendía de un hilo. A día de hoy, en cambio, existen muchas más comodidades y seguridad para el peregrino, pero hay otras muchas cosas que permanecen igual a pesar del transcurso del tiempo. ¿Y vosotros? ¿Habéis recorrido alguna de las rutas del Camino de Santiago? ¿Os hubiera gustado hacerlo en la Edad Media? Os leo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte próximas entregas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ultrella.